Hola, buen día. Hoy día le vengo a explicar uno de los ejercicios propuestos del libro de circuitos eléctricos de la serie de Chown. Capítulo 1. Definiciones y parámetros de un circuito. Problema 1.23. Este problema está dividido de dos partes, literal A y el literal B. Vamos con el literal A. Hallar la resistencia equivalente de las cuatro resistencias de la figura 1.27. Esta figura nos proporciona el libro, así que vamos a analizarla en la siguiente diapositiva. Ok, debemos observar que tenemos una configuración paralelo y otra configuración paralelo. Al resolver esta configuración en paralelo, vamos a tener una resistencia X y acá otra resistencia X. Estas dos resistencias van a estar en serie para luego sumarla y obtener la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia 10 ohmios y la resistencia de 2 ohmios están en paralelo. Y para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. El resultado que vamos a obtener aquí lo vamos a nombrar como resistencia 5. Y la resistencia de 10 ohmios como R1 y la resistencia de 2 ohmios como R2. Reemplazando los valores de R1 y R2, obtendremos una suma de fracciones. Resolviendo esta suma de fracciones, obtendremos lo siguiente: 1 más 5 dividido para 10 ohmios. Resolviendo esta suma, obtendremos 6 dividido para 10 ohmios. Simplificando, mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Debemos aquí despejar la resistencia 5. Hay que invertirlo. Resistencia 5 para arriba y el 5 ohmio con el 3 sería invertido. Sería un despeje de fórmula. Más que todo. Tendremos que R5 es igual a 5 ohmios dividido para 3. Resolviendo esta división, obtendremos 1.66 ohmios. Bueno, hemos calculado la primera parte del circuito. Vamos con la segunda parte. La resistencia 5 y la resistencia 15 están en paralelo. Vamos a aplicar la misma fórmula que la anterior. Y el resultado de esta suma va a ser la resistencia 6. Entonces, por estar en paralelo, se aplica la siguiente fórmula. Reemplazando R3 y R4, obtendremos una suma de fracciones. Resolviendo esta suma de fracciones, tenemos 3 más 1 dividido para 15 ohmios. Resolviendo esta suma, obtendremos 4 dividido para 15 ohmios. Debemos despejar R6 y obtendremos lo siguiente: R6 es igual a 15 ohmios dividido para 4. Resolviendo esta división, tenemos que la resistencia 6 es igual a 3.75 ohmios. Ya tenemos los dos valores. Esto, tanto la resistencia 5 y la resistencia 6 están en serie. ¿Cómo lo vamos a dibujar? De esta forma. Como vemos, está en serie. Cuando un circuito está en serie, la suma de la resistencia es de la siguiente forma. Ya sería una resistencia equivalente es igual a la resistencia 5 más la resistencia 6. Entonces, reemplazando los valores de R5 y R6 y resolviendo la suma, tendremos que la resistencia equivalente es de 5.41 ohmios. Vamos con el literal B. Literal B dice lo siguiente: aplicando una tensión constante V de 100 voltios al conjunto, la resistencia, ¿qué resistencia disipará mayor potencia? Esa es la pregunta que nos da el enunciado B.
Los datos del literal A los vamos a pasar en este literal, ya que lo vamos a necesitar. La resistencia equivalente y la tensión constante de 100 voltios. La figura igualmente. Ya tenemos la resistencia equivalente y la tensión. Podemos hallar la intensidad de corriente total del circuito. Entonces, por la ley de Ohm, tenemos que la intensidad de corriente total es igual al voltaje dividido por la resistencia equivalente. Reemplazando los valores del voltaje y la resistencia equivalente, tenemos una intensidad de corriente de 18.46 amperios. Esta 18.46 amperios es la que va a circular en estas dos resistencias, porque está en serie y la intensidad total es igual a la intensidad 5 igual a la intensidad 6 igual a 18.46 amperios. Entonces aquí podemos hallar la caída de tensión de la resistencia 5 y la caída de tensión de la resistencia 6 de la siguiente forma. Voltaje 5 es igual a la intensidad 5 por la resistencia 5. Entonces, reemplazando los valores, tenemos 18.46 amperios por 1.66 ohmios. Este nos da un resultado de 30.76 voltios, que es la caída de tensión en este punto. Para la resistencia 6 es la misma fórmula que aplicamos anteriormente. Voltaje 6 es igual a la intensidad 6 por la resistencia 6. Reemplazando los valores, tenemos 18.46 amperios por 3.75 ohmios. Resolviendo esta multiplicación tenemos 69.23 voltios. Esta es la caída de tensión en la resistencia 6. Ya tenemos la caída de tensión en ambas resistencias. Entonces vamos a deducir con la siguiente figura. Entonces, si ya tenemos la caída de tensión en este sitio, tenemos que saber que el voltaje en un circuito paralelo es la misma para todas las ramas. Entonces, este 30.76 voltios es la misma para nuestra resistencia de 10 ohmios y la resistencia de 2 ohmios. Y este 69.23 voltios es la misma para la resistencia 5 y la resistencia 15. En este caso que lo hemos nombrado como R1, R2, R3 y R4. Entonces tenemos que calcular la intensidad de corriente que circula por cada una de estas resistencias, porque la intensidad de corriente, aquí viene la intensidad de 18.46 que viene siendo la total. En este punto se tiene que dividir la intensidad de corriente y por eso que lo vamos a calcular. Un poco de intensidad de corriente se va a ir por la resistencia de 10 ohmios y otra parte se va a ir por la resistencia de 2 ohmios. Va a circular nuevamente por este punto y en esta intersección se va a unir la intensidad de corriente y en este punto vamos a tener 18.46 amperios. Igualmente en este punto la intensidad de corriente se vuelve a dividir. Se va a ir un poco por la intensidad de 5 ohmios en la resistencia de 5 ohmios y se va a ir por otra parte de la intensidad de corriente se va a ir por los 15 ohmios. Igualmente se va a unir en este punto y aquí va a salir la intensidad de corriente total. Entonces vamos a calcular esa circulación de corriente por cada una de las resistencias. Vamos con la resistencia de 10 ohmios, que viene siendo la resistencia 1. Tenemos los voltajes y tenemos la resistencia. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tenemos 30.76 voltios dividido para 10 ohmios
es una intensidad de corriente de 3.07 amperios. Igualmente para la resistencia 2 tenemos 15.38 amperios. Esta es la intensidad de corriente que estos 3.07 va a circular por este lado y por el otro lado va a circular 15.38 amperios. Estas dos intensidades de corriente se sumarán y va a ser la intensidad de corriente total nuevamente en este punto. Ahora vamos a calcular de este otro lado. Va a ser la intensidad de corriente que circula por la resistencia 5, que le hemos denominado como resistencia 3. El voltaje y la resistencia la reemplazamos con los valores ya obtenidos y tendremos una intensidad de corriente 3 de 13.84 amperios. Y para la resistencia 15 vamos a tener una intensidad de corriente de 4.61 amperios. Entonces, la intensidad de corriente por la resistencia 5 ohmios va a ser de 13.84 amperios y por la resistencia 15 ohmios va a ser de 4.61 amperios. Entonces ya tenemos los voltajes, ya tenemos las corrientes, podemos calcular la potencia de cada una de las resistencias y saber cuál disipa mayor potencia. Entonces, con la fórmula de potencia vamos con la primera resistencia, que la hemos denominado como R1. Potencia 1 es igual a voltaje 1 por la intensidad de corriente 1. Reemplazando los valores ya obtenidos, tenemos una potencia de 94.66 watts. Para la resistencia 2, que es de 2 ohmios, tenemos 3.76 voltios por 15.38 amperios, igual a 473.34 watts. Para la resistencia 5 ohmios tenemos una potencia 3. Reemplazando los valores de voltaje 3 y la intensidad de corriente 3, tenemos 69.23 voltios por 13.84 amperios. Realizando esa multiplicación tenemos 958.59 watts. Para la resistencia de 15 ohmios tenemos la potencia 4. Reemplazando los valores de voltaje 4 y la intensidad de corriente 4, tenemos una potencia de 319.53 watts. Bueno, el enunciado nos dice cuál de todo de las resistencias disipará mayor potencia. Entonces tenemos que revisar estas potencias. Tenemos 94.66, tenemos 473.34, tenemos 958.59 watts, 319.53 watts. Entonces la mayor potencia sería para la resistencia de 5 ohmios. Tenemos 958.59 watts. Entonces el resultado de nuestro ejercicio de literal B, la resistencia de 5 ohmios disipa 958.59 watts. Entonces este es el resultado que nos dice el libro. Esto sería todo por hoy. Espero que le haya servido. Y no olvide suscribirse para mayor cantidad de videos, ya que vamos a embarcar todo el libro de circuitos eléctricos.